Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es lunes, seguimos en confinamiento, por supuesto. Seguimos haciendo este programa vía remota. Conmigo está Rafael Pérez Gay. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo te va, Ibabel? Ibabel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, no me preguntes. No te pregunto, estás bien, te ves bien, muy bien. Es increíble, veía yo una de estas cosas que le llaman memes en redes sociales y como una pequeña cosita que fue la invitación a un evento a Chumel Torres, se ha convertido hoy en una discusión de política pública, que hoy cumple su cuarta mañanera, porque hoy también se habló de eso, y es esta idea del presidente de que esta serie de consejos, sistemas, secretariados, institutos, más allá de que algunos son constitucionales y otros solo son descentralizados, etcétera, que todos esos sobran. Es decir, nos lo empezó a decir desde el miércoles pasado, lo repitió el jueves, lo repitió el viernes en la mañanera, hoy volvió, hoy por cierto, volvió con uno que es el Secretariado para la Protección de la Niñez, que también dijo, ¿para qué? Si ahí está el DIF, ¿por qué hacemos ese doblete? Por supuesto, volvió con el INE, hoy volvió con los reguladores de energía, dice, ¿para qué tenemos 5? Ahí está la Secretaría de Energía. De repente, todas estas pequeñas, grandes, chiquitas, enormes instituciones que se han creado en los últimos años en México, el presidente dice, no sirven de nada. Y hay otros que hacen lo mismo, y hoy dijo claramente, estas fueron hechos para cooptar, y se los digo en mi español, para comprar. ¿Quién quiere empezar, Ibabel? Bueno, pues, híjole, creo que, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que ya es cansado hablar de la actitud que tiene el presidente de la República frente a los organismos autónomos. Es un tema al que hemos regresado reiteradamente en este programa, y no solamente nosotros, sino en muchos otros espacios de análisis. Este es un tema que vuelve periódicamente, pero vamos a decir una cosa específicamente sobre CONAPRED. Número uno, el tema del detalle, al que tú le llamas ese pequeño detalle de un foro al que habían invitado a un comediante, a mí me parece que fue un exceso, que la gente se enojara tanto porque alguien que consideraban ajeno o incluso contrario a las ideas que se iban a discutir en ese foro estuviera presente. Eso habla de una intolerancia social enorme, porque justo alguien que está en contra de esas ideas le da mucha riqueza a ese tipo de foros. Esa es una. Dos, la segunda es la renuncia de la titular de la CONAPRED, que fue obligada o no. Es una pena que Mónica Maxi se haya dejado ese organismo por las credenciales, la fuerza, el respaldo que tiene en amplios sectores, tanto de izquierda como no de izquierda, y en el sector público. Y por último, ahora sí, el tema de otra vez el presidente está en contra de los organismos autónomos. A mí me parece que ya frente a eso hay que decir dos cosas. Uno, no podemos hacer mucho frente a esta actitud. Las voces críticas no son suficientes para que haya una opinión amplia favorable a estos organismos. Sí hay una opinión que me parece, por lo menos en términos masivos, mucho más adepta a la idea de que son organismos que nos cuestan caros y que no sirven para nada. Ese es uno. Las voces críticas no son suficientes para una opinión pública masiva favorable. Y dos, la oposición no tiene las canicas suficientes para cambiar el rumbo. Porque lo hizo mal, porque la oposición es una desgracia, porque les ganaron, porque son tontos, lo que tú quieras, pero la oposición no tiene las canicas para cambiar el rumbo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que a través de 3 elementos que ha estado utilizando el gobierno federal, vamos a quedarnos sin estos organismos autónomos. ¿Y cuáles son esos 3 elementos? El presupuesto, un discurso muy agresivo que sí genera adeptos, y por último, el tema de los nominados. Lo vimos ya con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, lo que va a pasar es que de aquí al 21, por lo menos, lo que vamos a ver, creo yo, es lamentablemente la desaparición, la desarticulación o la inoperancia de los organismos autónomos en este país. Lo que significa además que nos van a salir más caros, porque ahí van a seguir, pero ahora sí en serio no van a servir para nada. Ahora, nada más que quisiera yo hacer una matiz que me parece que ha elevado el tono. Es decir, ni CONAPRED, ni el Sistema de Protección a la Infancia, ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas son organismos autónomos. Es decir, tienes razón. Son organismos del gobierno. Complementarios. No, son organismos del gobierno, que el gobierno nombra, que el gobierno les da presupuesto. Es decir, no es el INE o no es COFESE, aunque todos están bajo el ataque. Son diferentes, estas son cosas del gobierno.
Básicamente, CONAPRED es una institución gubernamental, de eso que llamamos descentralizados, pero que está ahí en Segov. Y aquí sí hay una idea, creo, traída por la austeridad, pero sobre todo traída por, pues todo esto debe ser nuestro, ¿o no, Rafa? ¿No? Sí, coincido, Carlos, contigo, y me perturba la idea destructiva que hay no solo en el presidente, sino que ha bañado todo su gabinete, de ir quitando, de que no exista. Eso se llama destruir. Porque tú tienes razón, no son solo los organismos autónomos ante los cuales sí tiene el gobierno y el presidente realmente le saca un carácter muy, muy, muy destructivo. No solo eso, se trata de organismos y de instituciones que costó muchos años crear. Por cierto, si hiciéramos o tuviéramos tiempo de hacer una revisión, muchos de ellos fueron impulsados por parte de la izquierda mexicana. Y tardaron mucho tiempo quienes en ello trabajaron para crearse. El pobre Gilberto Rincón Gallardo debe estar revolcándose en su tumba, es decir, un hombre que luchó, un hombre de izquierda si alguno, que luchó por tener la CONAPRED. Y tú inicias bien, dices, bueno, esto empieza con un hecho muy probablemente insignificante, aunque encierra un acto de autoritarismo. Yo creo que de un lado, del lado del comediante, hubo muy mal gusto, y del otro lado, del lado de quien presionó para que renunciara, incluso la directora, pues me parece que es un acto de autoritarismo. Esta capacidad destructiva puede conducirnos, y estoy de acuerdo con Ibabel, a ir perdiendo espacios que íbamos ganando. Y aquellos que no se destruyen los queremos solo para nosotros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un caso de libro en el cual nos la quedamos, la tenemos con nosotros mismos. Y luego la CONAPRED, dice el presidente, bueno, dice con razón que los grupos indígenas son los más desprotegidos que hay. De acuerdo, pero ¿por qué tiene que ser precisamente una mujer indígena quien esté al frente de eso? Hay un mensaje, otra vez, no solo de polarización, sino un mensaje en el cual hay una enorme parte de la sociedad que está del otro lado, que es enemiga de esta parte de la sociedad. Ese es un discurso peligroso, insisto, lo hemos hablado aquí varias veces. ¿Por qué? Porque puede conducir a la violencia y a la destrucción. Demoliciones hace. Eso es en un gobierno muy, muy peligroso. En lugar de sumar, yo no tengo la menor duda de que haya que limpiar de corrupción cada uno de estos institutos, direcciones u organismos, pero no tienes que quitarlo. Si tu casa tiene un problema de tuberías, no la vas a derruir, ¿verdad? La vas a componer, vas a poner los tubos como deben ir, o la vas a tirar, Carlos. Bueno, pues no. Ahí está claro, porque más allá de luego, cuando ya se vio presionado, dijo pues que sea una mujer indígena, porque él lo que tiene claro, y lo volvió a decir hoy, que sea una pequeña dirección en la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, que no sea el Consejo, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, después de haber derrumbado a Mónica y a la presidencia de CONAPRED, que importa mucho, ¿no? La fuerza de la institución, ¿no? Les digo, en el camino y de pasada desaparece también este importantísimo órgano para protección de las víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. Adiós. Igual luego también en la misma semana. Porque si hay otra concepción de cómo debe ser el Estado, ¿no? Y el gobierno, ¿no, Ibabel? Totalmente. Y fíjate que, en efecto, hace rato yo metí en un solo saco todos estos organismos que han estado bajo sospecha o bajo ataque directo del Ejecutivo Federal. Algunos son efectivamente autónomos y otros no, otros dependen de él, pero son organismos que tienen una visión sobre la sociedad que, fíjate bien, lo mencionó ahorita Rafael de pasada, fueron creados por una parte de la izquierda, pero hay que decir qué parte de la izquierda. Esa parte de la izquierda a la que este gobierno podría considerar como aquella defensora de las libertades burguesas, ¿no? O de derechos, esta izquierda que es como de derechos sociales burgueses, de minorías, de grupos discriminados, y no tanto, o sea, ampliación de derechos, y no tanto el tema de la igualdad económica y material de la sociedad.
es como casi una venganza. A mí casi esa impresión me da, es como, sí, todo lo que hicieron para universalizar derechos entre los grupos, por ejemplo, de homosexuales, o para universalizar derechos para mujeres, o para universalizar derechos para víctimas. No, todo eso tiene que irse al traste, porque lo que importa es el bienestar general y las becas que se otorguen de manera universal. Y esta lógica discursiva, que es me gustó lo que dijiste en tu primera intervención, Ibabel, que es muy efectiva todo eso fue construido por el neoliberalismo. Sí. ¿No? Y entonces, pues nada vale la pena, ¿no, Rafa? Y ahí viene por el INE. Hoy ya dijo, les voy a enseñar cuánto se gasta en el INE. A eso iba hoy. Sin darse cuenta que nos da la única identificación que alguien pela en México, que es donde más dinero del INE se va, ¿no? No, absolutamente. La embestida hoy contra el INE está exactamente en la línea de lo que estamos charlando en este momento. Les voy a decir lo que se gastan estos consejeros, son carísimos. Y cuando utiliza este tono, está siempre sugiriendo la corrupción, está sugiriendo el mal gasto, está sugiriendo la dilapidación, está sugiriendo que ahí dentro hay algo que no funciona bien. Y luego sigue con la embestida y dice, porque no pudieron evitar los fraudes y se hicieron de la vista gorda. Precisamente la institución que lo llevó él a la presidencia de la República, y no puede ni quiere explicarle a la gente algo que debemos decirle, que es una organización, es una elección ciudadana, que la hacen los ciudadanos. Él les llama pueblo, pero la hacen los ciudadanos en toda la República Mexicana. Esa embestida es mucho más grande y podemos decir que a partir de ahora, que ya estamos, digamos, en campaña, el presidente está en campaña, a partir de este momento el INE estará bajo un muy duro acoso del presidente y su gobierno. Es increíble, Ibabel. Tienes un minuto para terminar, te lo juro. Esto es como el dominó ese, cuando tiras un pequeño dominó. No te gastes mis 30 segundos. Esto empezó, no, te lo voy a dar. Empezó con un pequeño foro tonto. Y estamos hablando de que va a enseñar el INE y el IFT. Bueno, puede ser con un dominó o con un castillo de naipes, ¿no? Porque si es un dominó es como un efecto en cascada, pero si es como un castillo de naipes es porque de verdad qué frágiles instituciones tenemos. A lo mejor esa va a ser la lección a final de cuentas, ¿eh? El acoso al INE puede ser realmente el acoso a la democracia mexicana. Pues nos va a enseñar las estructuras del INE. Esperemos que el INE tenga una respuesta cuando nos la enseñe esta semana. Esperemos que no esté hecho de naipes. Las constitucionales son otra cosa, espero. Gracias, Ibabel, suerte. Gracias, Rafa, suerte. Hasta luego, Carlos. Adiós, Ibabel. Un beso. Adiós, Rafael. Hasta luego, que les vaya muy bonito. Buenas noches.